Gloria al Señor. Abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Open your Bible in the book of Acts chapter 2. Hechos capítulo 2, Acts chapter 2, beginning at verse 41, empezando el versículo 41. He titulado este mensaje Los componentes de la adoración congregacional cristiana. I have titled this message The Components of Corporate Christian Worship. You got it? Okay, así dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, empezando el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino todo temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ruégote, Señor, que bendigas este mensaje y que lo uses para hablar a cada uno de nosotros. Mighty and powerful God, I pray that you would use this message to speak to each one of us and that you would encourage us and make us understand how important it is to worship you as one family that has been adopted by you. In Christ Jesus our Lord, I pray. Amén. Tomen asiento, por favor. La adoración a Dios tiene dos aspectos, el personal y el congregacional. Por eso dice el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. La última vez que prediqué les hablé acerca de la adoración personal y hoy me voy a concentrar en la adoración congregacional. Y con el favor de Dios, mi objetivo es que con este mensaje usted pueda entender la importancia de la adoración congregacional y al mismo tiempo exhortarte a que te congregues frecuentemente, porque así lo manda el Señor. Y no solamente que te congregues, sino también que seas un miembro activo del cuerpo de Cristo. Worship has two aspects, the personal and the corporate or congregational. That is why the psalmist says, I rejoice with those who said to me, we will go to the house of the Lord. And last time I preached, it was about personal worship, and today is going to be about corporate worship. And with God's favor, my desire is to not only emphasize the importance of congregational worship, but also to admonish you to frequently come and worship with other believers. And not only to come and be part of the worship setting, but actually be an active participant of the body of Christ. Para comenzar, déjeme darle un ligero repaso del contexto de la adoración congregacional que existe entre nosotros, los cristianos. Como ustedes saben, la fe cristiana surge de la fe judía y por ello el Antiguo Testamento tiene mucho impacto en lo que nosotros creemos y la forma como adoramos. Y la adoración congregacional, formal, precisamente que ofrecemos a Dios, es como parte de un solo pueblo, de un solo cuerpo, de una sola familia. En Dios no existe tal cosa como un solo adorador. Dios ve una sola familia. Cristo murió por una familia, no simple por una persona. En el cristianismo se enfatiza la comunidad, el cuerpo y no la individualidad. Ahora bien, la adoración congregacional, al estudiarla,
nos damos cuenta que requiere de un lugar, de un tiempo y también de elementos y partes que ellas contienen. Let me give you a brief overview of what the Christian congregational worship is all about. As you know, Christianity grew out of the Jewish faith. For that reason, the Old Testament has a lot of influence and impact on what we do in our worship meetings. Now, God wants us to worship Him personally. That's fine, but He actually commands us not only to do it personally, to do it part of one body, one people, one chosen nation. So, as a Christian, individuality really is put aside so that you can become part of one community of faith. In Christianity, individuality has little meaning. Now, outside of Christianity, individuality is emphasized, but not in Christianity. Antes que todo, hemos de recordar entonces que la adoración congregacional se centra en esto, de que somos un cuerpo, muchos miembros, un solo cuerpo. So let me emphasize this, that in worship, in corporate worship, the center of it is the fact that we worship God as one body. There are a lot of members, but it's one body. God sees one body and not one person. He loves seeing people that He has died for and He has chosen among all the lost people that you can think of. He has chosen you and me and many others, millions actually, to worship Him and Him alone. Dios quiere que le adoremos como una sola familia. Ahora bien, déjeme enfatizar entonces el lugar de la adoración. Let me emphasize the place of worship. El Salmo 150, versículo 1 dice, adorad a Dios en su santuario. O sea, en el lugar donde se ha dedicado para adorar a Dios. Puede ser distintos lugares, pero ha sido ese lugar dedicado para adorar a Dios. Esa es la clave. Y en Hebreos 10:25 dice, no dejéis de congregaros. En estos y otros versículos se nos hace ver de que la adoración congregacional se requiere de un lugar específico, donde los adoradores vienen y se congregan en ese lugar para adorar al verdadero Dios, al Santo de Israel. So, speaking of place of worship, the Psalm 150 verse 1 says, worship God in His sanctuary. Meaning, it's the place that has been set aside, that has been sanctified or dedicated for the sole purpose of worshiping God. So if we agreed, for example, to worship God under a tree, that's where we're going to meet to worship God. That place becomes a sanctuary. And that is the case with a lot of places around the world. People, they hide under a cave or they meet under a tree to worship God. So, place is important. And in Hebrews 10:25, it tells us, actually commands us, not tells us, commands us to congregate as one family. Fue Dios quien estableció la adoración congregacional. No fue idea humana, fue Dios. Lo hizo cuando Él ordenó a que se levantara el tabernáculo de reunión allá en el desierto. Ahora, cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, donde quiera que estaba el arca del pacto, era el lugar considerado como la casa de Dios. Después se estableció el templo por Salomón, ¿verdad? Y ese llegó a ser el lugar de adoración. Después que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, los judíos establecieron centros de reunión para la comunidad, centros de adoración y de enseñanza de la palabra, a los cuales se le llamaban sinagogas. Y después, cuando nosotros vamos y leemos en los evangelios, vemos a Cristo, nada más y nada menos que el mismísimo Señor Jesucristo, reuniéndose frecuentemente en las sinagogas, en el templo y en las sinagogas. Con eso Cristo afirmaba
que las sinagogas, no solamente el templo, las sinagogas también eran lugares de adoración a Dios. Now, God established congregational worship. It wasn't some man's idea or Moses' idea. It was God who commanded him to say, okay, I want you to build a tabernacle of meeting. And it was done this in the wilderness. Imagine that. So when the Israelites entered the promised land, wherever the Ark of the Covenant was, it was the place that was considered the sanctuary, the place to worship God. When Solomon built the temple, that became the place. When the Jews were sent into exile to Babylon by Nebuchadnezzar, then there, far from the temple, they built centers called synagogues, where they would meet as one family of faith, and they would preach the word and also teach the word. In the times of Christ, when we review the Gospels, we see that. Christ himself, he frequently attended not only the temple, but also the synagogues. With that, he was affirming that the synagogues were also places of worship. Christ emphasized the place of worship. Contrary to what a lot of people say, the place of worship is very important in congregational worship. Contrario que lo que la gente dice, el lugar de adoración es muy importante, y eso lo vemos en Cristo. Así es que cuando nosotros vemos todo este sistema, nos damos cuenta de que si nosotros nos ponemos a analizar bien, adorar a Dios en línea no es un lugar. Ese es un medio, no un lugar. Se requiere de un lugar específico donde los creyentes se reúnan para adorar a Dios. Así es que aquel que dice que adora a Dios en línea realmente no cumple con este requisito. Those that want to worship God from their houses, right, online, does not comply with this commandment, this requirement that you must meet in a specific place to worship God. It is a requirement. So, remember that. Now, let me add something else. Déjame añadir un poquito más. Los primeros cristianos, nosotros vemos en este texto que leímos, right, empezando en el versículo 46, dice que ellos asistían al templo todos los días. Se reunían en sus casas, pero asistían al templo todos los días. Esa idea de que solamente te reúnes en la casa y no vas a la iglesia o al templo, eso es una enseñanza mala, equivocada y tergiversada. Se reunían todos los días en el templo. Después que el cristianismo creció y se expandió por Asia, por África, por Europa, entonces los cristianos hicimos lo mismo que hicieron los judíos. En vez de sinagogas, nosotros también empezamos a levantar o a construir centros a los cuales hoy se conocen como iglesias, ¿verdad? Algunos le llaman templos. Pero esos lugares precisamente siguieron el mismo modelo de las sinagogas. Donde quiera que los cristianos vamos y llevamos el evangelio, una de las cosas que hacemos es levantar una iglesia o un templo. ¿Para qué? Para que los creyentes vengan y se adoren. ¿De dónde sigue este modelo? Del modelo del Antiguo Testamento, del cual los judíos aprendieron y nosotros seguimos con esa enseñanza. The first Christians, when it was their practice to meet at the temple every single day, they would meet in their houses, but also the temple. But as Christianity grew and it multiplied, it went to Africa, Asia, and Europe. One of the things they did was exactly just like the Jews when they were in exile. They would build houses of worship, which nowadays we know as churches, right? Wherever Christians go, we build a place of worship, a place where all believers would gather there to worship God. Enfatizo entonces, el lugar de
adoración a Dios siempre ha sido importante en la fe verdadera que adora al Dios verdadero. The place of worship has always been important for those true believers who worship the true God. Ahora déjeme hablar un corto tiempo acerca del tiempo de oración, porque no solamente un lugar se requiere de un tiempo, ¿verdad? Un tiempo donde los adoradores sepan, ok, a tal hora, en tal día, nos reunimos para adorar a Dios. So, no es suficiente el lugar, se requiere el día y la hora. Esto mismo sucedía con el templo y las sinagogas. Ahora, puede ser como sucedía en el templo y en las sinagogas, puede ser a la primera hora, a la tercera hora, a la sexta hora, a la novena hora, a la 12ª hora. No, pero el punto es de que hay una hora específica en la cual todos los creyentes saben, a tal hora nos reunimos para adorar a Dios. Es la simple lógica, ¿verdad? Porque si tienes un lugar, pero nadie sabe a qué hora se reúne, pues es un caos. Entonces, el lugar es importante, el día es importante, la hora es importante. Now, let me speak to you a little bit about time of worship, because place of worship is important, but also common sense tells you that you must also have a day and a time, specific day, specific time, right? Where believers know, okay, this is the day and the time when we're going to meet together in this place to worship God. Common sense. And we learned that from the Old Testament, from the Jews and first Christians, and we keep doing it because really, again, it's common sense, right? Otherwise we would have chaos. Ahora, no solamente es importante tener el lugar y el tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la adoración? ¿Cuáles son los elementos en la adoración? ¿Y cuáles son las partes de la adoración? Eso es muy importante también, porque si, esa es la clave del asunto, ¿verdad? Ahora, siguiendo las pautas de la adoración judía, los primeros cristianos al congregarse, esto es lo que hacían. Usaban varios ritos y acciones que los judíos hacían. Lo mismo nosotros hacemos. La oración, la predicación de la palabra, la lectura de la palabra, cantarán himnos, cantar salmos, traer diezmos, ofrendas. Estas cosas se hacían en el Antiguo Testamento. Los judíos lo hacían en las sinagogas y nosotros lo seguimos haciendo. Ya más adelante se añadieron otros elementos a medida que el cristianismo creció, ¿verdad? Por ejemplo, el partimiento del pan. En el texto que leímos, vemos que el partimiento del pan, que es una práctica cristiana, no era parte de los elementos de la adoración en el templo. Por eso lo hacían en sus casas. Pero ya cuando los cristianos tenían su propio centro de adoración, entonces el partimiento del pan vino a ser parte integral de la adoración a Dios. Y no solo eso, ahora también tenemos tiempos de testimonios, ¿verdad? Muchas veces no lo hemos hecho aquí hace un buen tiempo, pero también tenemos tiempo en el cual nosotros recitamos el credo de los apóstoles, ¿verdad? Con el cual decimos básicamente esta es la creencia cristiana, ¿verdad? Y todas estas cosas y otras más que sabemos que son parte del tiempo de la adoración, lo integramos, fueron integrados como parte del elemento o los elementos para adorar a Dios. As elements and parts of Christian or corporate worship, following the guidelines of biblical Jewish worship, we Christians have integrated a lot of their practices and actions and rites. For example, the prayer that we offer, the reading of Scripture, the preaching of the Word, all those things were part of the Jewish and the Old Testament way of worshiping God as a corporate, as one people. Now, as Christianity grew and we established our own centers of worship, we integrated other things. In the text that we read today, you notice that they would go to the temple, but in their houses they would break the bread, have the Lord's Supper.
And the reason is because the Jews did not recognize that practice. That was a Christian practice. So later on, when Christianity grew and became its somehow independent body, right, in terms of religion, quote unquote, then we added that as part of our worship to Christ. Not only the Lord's Supper, but also sometimes we have time for testimony, right? We do that. We also recite the Apostles' Creed and many other things that we do nowadays. Entonces, he aquí, para que tengan un poco de idea cómo era la adoración cristiana en el segundo siglo. El servicio era en el día domingo y duraba alrededor de 3 horas. En todo ese tiempo, la gente se mantenía en pie. Los congregantes estaban ahí y no había instrumentos de música. Recuerden, era tiempo de persecución. Es lo que sucede hoy en día en la China, ¿verdad? Estas cosas, aquí la gente se pelea porque no tienen música y esto y que los instrumentos. Allá no, allá así adoraban a Dios. Y la cena del Señor se celebraba cada semana que se reunían. O sea, se reunían los domingos, cada domingo tenían la cena del Señor. Y los elementos del servicio eran los que repetí: la oración, la lectura de la palabra, cantar himnos, salmos, dar los diezmos, traer la predicación. Eran los componentes de la adoración cristiana del segundo siglo. Here's a quick summary of what was Christian worship, corporate worship like in the 2nd century. The worship service was on Sunday, and it would last for about 3 hours. Here we are, an hour and a half, we're already, right? It's 3 hours, and in those 3 hours, all the worshipers would be standing. There were no musical instruments. And every time they congregated, they would have the Lord's Supper every Sunday. And as part of the corporate worship, they would have all these other elements that I mentioned, right? Remember? Prayer, reading of Scripture, singing psalms and hymns, bringing our tithes and offerings. All of these were part of Christian corporate worship in the 2nd century. And it continues today. And it will continue until Christ comes one of these days. Now, this is interesting. Ahora, este es muy interesante. Ponga atención lo que sucedía también. El servicio se componía de 2 partes. La primera parte se conoce como el servicio de la palabra. Y esta estaba abierta a 2 grupos, tal vez a 3 grupos. El primer grupo era solo creyentes, bautizados nada más. Y los que estaban recibiendo instrucción en la fe cristiana. Y tercero, posiblemente estaba abierto a simpatizantes del cristianismo. Contrario a lo que hoy en día se cree, la iglesia no estaba abierta a los incrédulos así, solamente a simpatizantes nada más. La reunión era de creyentes. Y hay sus razones y explicaciones del cual no voy a entrar ahorita. Right. So Christian worship in the 2nd century was also divided in 2 parts. The first part was known as the service of the word. And in this service, it was open to two groups, but maybe another third. The first group was those who were believers and baptized. And the second group was believers who were in training to become baptized or become fully Christians. And perhaps it is believed that maybe some sympathizers were allowed to be part of this service as well. So, contrary to what's going on nowadays, the church was not into this seeker-sensitive mood. No, because church was understood to be a holy nation, a people chosen by God. So only true believers were part of the gathering. Now, second group, the second part, la segunda parte, es interesante.
Este se conoce como el servicio de las oraciones y el partimiento del pan. En este servicio solo estaba abierto a creyentes que habían sido bautizados y el resto tenía que marcharse. Solo los creyentes bautizados se quedaban ahí para ellos participar, ya sea del bautismo o de la Santa Cena, específicamente la Santa Cena, porque recuerda, solamente los bautizados podían quedarse. ¿Qué es lo que estaban haciendo los cristianos con eso? Haciendo énfasis en la importancia de los dos sacramentos que Cristo dejó: el bautismo y la Santa Cena. Así es que la segunda parte, muy exclusivo, ¿verdad? Si la primera parte era exclusiva, la segunda era más exclusiva todavía. ¿Sucede eso hoy en nuestros días? Hay algunas iglesias, por ejemplo, la iglesia morava practica eso. No sé ustedes que fueron a la iglesia morava con nosotros. Ellos cuando tienen su servicio general está abierto, pero cuando van a tomar la Santa Cena, todos los demás tienen que irse, solo se quedan los miembros. Y es odd, right? ¿Cómo ir? Nosotros no somos creyentes. No. La razón por la cual se recibía solamente a los bautizados es porque el bautismo es la iniciación de un cristianismo serio. Aquel que no está bautizado y no quiere bautizarse está diciendo que realmente es un rebelde, porque el bautismo es una orden del parte del Señor. Si tú te conviertes, entonces el primer paso, la primera acción que debes de hacer es aceptar a Cristo, bautizarte. Now, the second part of the service was known as the service of prayers and breaking of bread. This was only open to believers that had been baptized. So if you believe that the first service was very exclusive, this was even more. Only those that were baptized were allowed to stay and participate of the Lord's Supper. First Christians took very seriously the two sacraments that the Lord has he instituted, the baptism and the Lord's Supper. And the reason they only allow baptized believers and not simply believers is because they understood that if you are a true believer, if you are serious about being a Christian, then the first thing you would do is to get baptized. Because baptism is the initiation, the public initiation of you telling everybody, hey, hello, mother, father, friends, non-friends, I'm telling you this publicly with my baptism. I'm telling you, I have decided to follow Jesus. So baptism is very important. Very important. And they took it like that. And we should do that as well. I think we should do that. Ahora, en nuestro texto de hoy vemos precisamente estos elementos en acción. Empezando en el versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, oiga bien, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. You see? Vemos cómo estos cristianos enfatizaban el ser parte de una comunidad. Eso era mucho más importante que la individualidad. Desgraciadamente hoy vivimos en un lugar, en un mundo y en una cultura donde el énfasis es en la individualidad. Ser cristiano implica que usted deja a un lado, repito, su individualidad para ser parte de la comunidad de la fe, para ser parte de el cuerpo de Cristo. Si tu adoración, escúcheme bien, si tu adoración personal no se abre paso a la adoración congregacional, entonces está cerrado, está cerrada. Y demuestras que estás en rebelión contra Dios, porque no es el hombre el que dice que te congregues, es Dios. Es Dios quien lo dice. In our text today we see precisely these elements in action. Starting in verse 44 says, all who believed were together and had all things in common, and they sold their possessions and goods and distributed all according to each one's needs. And continuing daily with one accord in the temple, daily, in the temple, and breaking bread in the house, they did eat their meal with gladness and singleness of heart,
praising God. You see, in this and other verses, we see the emphasis in Christianity. The emphasis is in the community, not in the individuality. Again, let me repeat. When you become a Christian, you have to let go of your individuality. The culture that we live in, individuality is emphasized. But when you become a Christian, that is no longer the case. And sadly, we still have a lot of things we do in church that individuality is emphasized. That is not how Christianity is supposed to operate. But we do it. But slowly and surely, as we come to know the Lord and His Word, we need to just push away all those practices that are contrary to Scripture. Déjame ir concluyendo entonces. Es muy importante que en la adoración congregacional, la audiencia es uno solo. Dios es la audiencia. Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La audiencia es uno. Nosotros somos los presentadores. Aunque nosotros estemos sentados aquí, nosotros no somos la audiencia. Dios es la audiencia. Nosotros somos los presentadores. Nosotros hemos de presentarle a Él todas estas cosas que acabo de mencionar, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Venimos delante de Él con corazón contrito y humillado, diciéndole, oh, imagínese usted está presentando, ¿usted ha presentado alguna vez algo enfrente de la gente? Y está la audiencia ahí. Usted le dice, yo no soy digno de traer delante de ti estas presentaciones imperfectas ante el infinitamente perfecto y 3 veces santo. Pero lamentablemente, en la vida de las iglesias y en los pastores de hoy en día moderno, todo se hace para satisfacer a la audiencia, porque han tergiversado quién es la audiencia. La audiencia piensan que es la gente que se congrega en las iglesias que es la audiencia. No, es Dios la audiencia. Entonces no seleccionamos los cantos y traemos la predicación y esa cosa para satisfacer a la gente. No, es para que Dios sea enaltecido, Dios sea exaltado, para Él que diga, wow, bien hecho. No que la gente diga, a mí me gustó ese canto, a mí no me gustó, a mí. No, no es para la gente, es para Dios.